Bien, vamos a tocar el siguiente tema que tiene que ver con las categorías y las subcategorías. Es un tema que en lo personal se me complica explicar y creo que a los docentes por lo general se les complica entenderlo. Entonces vamos a tratar de ser lo más específicos posibles, hacer varias analogías y en caso de que existan algunas dudas, bueno, pues ahí por el grupo de WhatsApp podemos estar haciendo todos nuestros cuestionamientos. Es una categoría, bueno, es una unidad que integra procesos cognitivos y experiencias para cumplir con las metas de aprendizaje. Entonces, de entrada, y como primer punto, podemos establecer que las categorías nos ayudan a cumplir con nuestras metas de aprendizaje. Es cuando son las guías para que el estudiante tome conciencia de lo que sabe y de lo que necesita aprender. Estimula la búsqueda de nuevas comprensiones y desarrollo del pensamiento crítico. Facilita conexiones entre áreas de conocimiento, recursos sociocognitivos y socioemocionales. Y son los elementos, las categorías sobre los que se puede construir los procesos de transversalidad. Y obviamente, pues eso nos permite articular estrategias, métodos, materiales y evaluaciones de forma coherente y significativa. Entonces, ante esta complejidad, rescatemos una primera idea. Esas categorías nos ayudan a guiarnos para cumplir de una manera más precisa con las metas de aprendizaje marcadas en cada progresión. ¿Cuál sería su función? Pues lograr que el alumno sea más consciente de su proceso formativo, ¿no? En qué punto se encuentra y hacia dónde debe avanzar. Y también, pues lo que tiene que ver, pues con desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias. Lo interesante de las categorías, como les mencionaba, es que a través de esas guías, de esas líneas que nos marcan las categorías, nosotros podemos establecer estrategias, metodologías activas, actividades de transversalidad y formas de evaluación más orientadas al cumplimiento de esas metas de aprendizaje. Y es importante porque esas categorías también nos dan pista de cómo esos recursos sociocognitivos y socioemocionales, que como ya vimos en videos anteriores, son principalmente herramientas para aprender a aprender, pues las podemos integrar mejor para darle mayor significatividad e interés al aprendizaje de los estudiantes. Entonces, al establecer esas interrelaciones, pues podemos encontrar que favorecemos conexiones entre aprendizajes y fortalecemos las competencias a alcanzar y el pensamiento crítico. Aquí vuelvo a hacer un paréntesis que ya había mencionado en otros videos. También en la Nueva Escuela Mexicana, a pesar de la nomenclatura y a pesar que el término competencia no se menciona como tal, o si es un currículum orientado a competencias, a fin de cuentas. Y bueno, con esto se pretende, con estas categorías, que se enriquezca el currículum fundamental y ampliado y se contribuye a la autonomía, la reflexión y el aprendizaje disciplinario por parte del estudiante. La subcategoría nos ayuda a vincular los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos de cada recurso y área del conocimiento. Es decir,
Esas subcategorías nos ayudan a establecer procesos de aprendizaje intra, multi e interdisciplinar. Nos da pistas de cómo abordar de una mejor manera las estrategias de aprendizaje transversal y nos permite también contextualizar los contenidos que se deben manejar en cada progresión de acuerdo al contexto del estudiante y sin perder de vista las metas de aprendizaje que se deben de cumplir. Entonces, esas subcategorías orientan el desarrollo de sus aprendizajes intra, multi e interdisciplinar y permiten el abordaje transversal del conocimiento. Ya lo mencioné, pero lo vuelvo a repetir porque esto es fundamental para entender el sentido de por qué se manejan subcategorías en, ¿cómo se llama? En lo que tiene que ver con los programas de estudio, ¿verdad? En el contexto de las progresiones. Y bueno, pues la subcategoría es un eje articulador, como ya lo vimos, más específico, y la categoría sería un eje articulador general. En favor del aprendizaje, obviamente. Y al facilitar esa articulación entre saberes, pues se promueve el aprendizaje contextualizado y significativo. Esto debe llevar al estudiante a una mayor comprensión y a desarrollar sus competencias, tanto cognitivas como socioemocionales, pues en contextos más reales a lo que el estudiante vive y por tanto más apegado a sus necesidades. Aquí tenemos un comparativo que considero es importante tener en cuenta. Una categoría es más general y una subcategoría es más específica. Digamos que la categoría nos ayuda a tener una visión de cómo se organiza el currículum desde una perspectiva amplia. Y la subcategoría nos da especificaciones sobre esa organización. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que la progresión es un río, que tenemos las diferentes progresiones de un programa de estudios fuera un río que tenemos que cruzar. Y nosotros nos encontramos al inicio del semestre en una de las orillas de ese río. Y las metas de aprendizaje, cumplirlas durante todas las progresiones que contiene esa unidad de aprendizaje curricular, serían pues llegar a la otra orilla. Entonces digamos que cada categoría sería una piedra de apoyo en ese río para poderlo cruzar sin complicaciones. Pero cuando yo voy cruzando un río y voy pisando esas piedras, pues a lo mejor me puedo trastabillar y necesito apoyarme por ahí en alguna otra parte. Entonces, esas subcategorías serían esas piedras más pequeñitas, donde cuando me quiero caer o me quiero mojar, yo piso también con el otro pie en esas pequeñas piedritas y logro un equilibrio y puedo caminar sin problema a través del río para llegar a la otra orilla. A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero da mucha claridad en forma analógica de lo que sería una categoría y una subcategoría. ¿Qué integra una categoría? Pues procesos cognitivos, experiencias y áreas de conocimiento, experiencias de aprendizaje. Y una subcategoría articula conocimientos a abordar con esos procesos cognitivos que se nos marcan en la categoría.
Como propósito, la categoría en lo general favorece la conciencia del estudiante sobre el aprendizaje y la subcategoría lo guía a través de ese proceso de concientización del aprendizaje, pero obviamente de acuerdo a cómo está planteado el marco curricular de la nueva escuela mexicana, con una perspectiva intra, multi o interdisciplinar. ¿Que cuál será intra, multi o interdisciplinar? Eso lo determina el docente en función de la realidad que está viviendo el estudiante en el aula, de lo que el docente aprecia, de cómo están sus alumnos realmente y de qué tan ambicioso o no tan ambicioso se debe ser al plantear una estrategia para cumplir con una progresión en función de la capacidad de los estudiantes de poderla alcanzar o no. Que está de más decirlo, ¿verdad? De todos modos hay que darles ese jaloncito extra. Pero si ese jaloncito va mucho más allá de lo que están preparados, pues no va a tener éxito esa estrategia. Bueno, esas categorías buscan vincular los recursos sociocognitivos y socioemocionales. Es un eje vinculante de las herramientas de aprendizaje para cumplir con esa progresión y con esas metas de aprendizaje. Y entonces esa subcategoría nos marca de manera precisa cómo llevar a cabo esa contextualización y transversalización de saberes a través del uso de esas herramientas sociocognitivas y socioemocionales. Finalmente, pues eso sería, bueno, y hasta aquí en cuanto a lo que sería el comparativo. Concluyendo, una categoría define el enfoque amplio que debe guiar el aprendizaje. Y la subcategoría hace las especificaciones para cumplir con ese aprendizaje y no perdernos durante ese recorrido por las diferentes progresiones. Van juntas y ambas se requieren analizar y revisar para ir marcando una trayectoria de cómo se deben ir desarrollando las progresiones de una mejor manera para llegar a cumplir con las metas de aprendizaje propuestas en esa huaca. Las palabras, y volviendo a la analogía, necesito ir siguiendo cuidadosamente, ir pisando esas piedras que serían las categorías, apoyarme de repente en esas subcategorías para no caerme, para llegar a la otra orilla del río. Recapitulemos por si aún siguen quedando algunas dudas. Entonces, la categoría es un concepto amplio a través de los cuales el docente puede organizar los contenidos de aprendizaje. Y una subcategoría sería el desglose específico de esa categoría para tener más claridad del tipo de saber o del tipo de habilidad que se debe fomentar en el estudiante. Vamos a poner una analogía. Vamos a pensar que la categoría fuera una avenida principal y que esa calle principal se llama lenguaje. Y vamos a ver que las subcategorías serían calles más pequeñas dentro de esa avenida principal. Y vamos a ponerle pues lo básico, ¿no? Lectura, oralidad, escritura. Cada calle tiene sus propias casas.
aprendizajes, competencias y temas. Entonces, fíjense cómo de la categoría se desprenden las vertientes que nos indican cómo abordar de una manera más precisa el fomento de una habilidad de manera específica. ¿Por qué me preocupé tanto en que nos quedara claro? Porque sin la guía de estas categorías y subcategorías, ¿cómo vamos a interpretar de una mejor manera la progresión? ¿Y cómo vamos a tener más elementos para cumplir con esas metas de aprendizaje? Entonces, de analizar esas categorías y esas categorías, podemos tener claridad de qué aprendizajes debemos fomentar y los cuales deben estar alineados con los aprendizajes esperados. Y cómo hacer esas conexiones interdisciplinarias que nos faciliten llevar a la práctica tareas transversales. Así de claro y así de sencillo. Entonces, una categoría es una idea organizadora que tiene un enfoque general. Es como si fuera el título de un capítulo de un libro, o como el nombre del pasillo en un súper. Por ejemplo, el pasillo de frutas que agrupa manzanas, plátanos y peras. Así la categoría agruparía varios temas parecidos. Y una categoría es una idea organizadora, pero más específica, y que además nos da pistas de contenidos o habilidades a desarrollar. De manera coloquial, si la categoría era el pasillo de frutas, las subcategorías serían pues cada una de las frutas que nosotros encontraríamos en ese pasillo: manzanas, plátanos, naranjas, piñas, etc. O si la categoría fuera un capítulo del libro, las subcategorías serían los subtítulos contenidos en cada capítulo de un libro. Por ejemplo, si estamos abordando un capítulo del libro que hable sobre competencias, pues ese capítulo pues debe tener varios subtítulos, ¿verdad? Primero nos debe explicar qué es una competencia, cómo se construye, cómo se fomenta, qué tipos de competencias existen, etc. Entonces, pues no es nomás tener un tema, ¿verdad?, en un capítulo del libro, sino que necesitamos subtemas para organizar esa información, igual con las categorías y las subcategorías. Tenemos una idea general de por dónde debemos transitar para cumplir con una meta de aprendizaje en determinada progresión, pero necesitamos ciertas especificaciones que nos las da la subcategoría para especificar contenidos y habilidades a desarrollar en los estudiantes. Vamos a seguir poniendo ejemplos. Una categoría es como una serie, es como el título de una serie de Netflix. La subcategoría pues sería el nombre de cada uno de los capítulos de esa serie. Pudiera ser también una caja de herramientas, la categoría, y la subcategoría pues sería cada una de las herramientas contenidas en esa caja. Entonces, ya para cerrar, una categoría
nos ayuda a organizar lo que se quiere enseñar a gran escala. Así. Mientras que una subcategoría nos lleva al detalle. Organizar lo que se quiere a gran escala, que es una categoría, tiene que ver con los temas o las áreas de conocimiento abordado. Mientras que la subcategoría, al entrar ya de manera específica a los detalles, nos habla de contenidos y de habilidades específicas. Bueno, pues si todos los docentes escuchamos y colaboramos con un propósito común, que es el bienestar de nuestros estudiantes y la significatividad de su aprendizaje, pues nos constituiremos en una comunidad que aprende, que crece y que transforma.